Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sofía, la que nosotros necesitamos y no la encontramos fuera de sí mismos, sino dentro de nosotros mismos. Iniciamos Voz Gnóstica, programa radiofónico con el fin de difundir la cultura de la Gnosis. Escúchanos por esta emisora en este horario. Voz Gnóstica. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas, aquí en La Mezcalera 107.9. Vamos iniciando esta emisión especial de Voz Gnóstica con un tema referente a estas fechas, referente al simbolismo esotérico de la Navidad. Para esto nos acompaña el día de hoy nuestro compañero instructor de la cultura gnóstica, Alejandro Candia, nuevamente, quien nos va a compartir este interesante tema. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenas noches, Humberto. Un saludo y un gusto estar nuevamente con ustedes, con todos los radioescuchas, especialmente los radioescuchas de Michoacán. Y bueno, aquí estamos listos para compartir con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, esperemos que como se está implementando esta transmisión, además de estar en la emisora, en la radio La Mezcalera, se estaría haciendo alternativamente por el canal de YouTube de Voz Gnóstica. Entonces, en este momento se debe de estar transmitiendo tanto en la emisora como en el canal de YouTube. Y platícanos, Alejandro, ¿qué nos puedes comentar respecto a estas fechas de la Navidad? Bueno, pues nos encontramos, bueno, ya esas fechas mágicas que encierran todo un misterio, porque bueno, vamos a ver que es un acontecimiento cósmico que se repite cada año, pero que bueno, también nos lleva a conmemorar un acontecimiento histórico de hace más de 2000 y tantos años que naciera un gran ser, Jesús el Cristo, Yeshua Ben Pandirá. Pero vamos a ver que bueno, ese no solamente se celebra el nacimiento de ese bendito ser, sino que vamos a hablar de tres aspectos: lo que es el Cristo histórico, hablando de la cristificación de Jesús el Cristo; lo que es el Cristo cósmico, hablando de este acontecimiento cósmico que se celebra cada año; pero tenemos que hablar de lo que es el Cristo íntimo o el Cristo interior, que cada ser humano lleva en su corazón y que tiene las posibilidades de, pues, de que se vaya gestando en su corazón, de que vaya creciendo en su corazón. Entonces, bueno, por ahí hay una frase que dice el venerable maestro Samael, fundador de las instituciones gnósticas, donde dice que, bueno, inútilmente habría nacido el Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. Entonces, bueno, necesitamos celebrar esa Navidad del corazón. Y bueno, esto solamente es posible encarnando al Cristo interno, al Cristo interior, del cual también vamos a hablar. La Navidad, bueno, al decir la palabra Navidad, bueno, significa un nacimiento, ¿sí? Un nacimiento en nuestro interior, en nuestro corazón. Y bueno, vamos a ver que históricamente, por ejemplo, bueno, de algunos iniciados, de algunos grandes iniciados, incluso se habla de estas fechas de que, por ejemplo, de Krishna, de Hermes, de Buda, de Zaratustra, de Mitra, de Heracles, etcétera, de ciertos grandes maestros, guías de la humanidad. Cuando uno se estudia a fondo, incluso a veces se menciona la misma fecha, como si hubiera nacido la misma fecha de un 25 de diciembre. Pero vamos a ver que realmente no es el nacimiento de un cuerpo físico lo que se conmemora. Es decir, lo que se conmemora en esta Navidad no es el nacimiento de un niño de carne y hueso, sino vamos a ver que es el nacimiento del Cristo en el corazón de un hombre. O sea, hablando en este caso de Jesús el Cristo, se conmemora el nacimiento del Cristo en el corazón de ese gran ser, no el nacimiento en sí de un cuerpo físico, porque bueno, no se sabe con exactitud qué fecha nació el cuerpo físico de, por ejemplo, un Jesús el Cristo, de todos esos grandes seres que mencionábamos, de Aurus, de Heracles, de Hermes, de Krishna, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que cada año se conmemora un acontecimiento cósmico, ¿sí?
Vemos que el Cristo Sol, hablando del Sol de nuestro sistema planetario, sabemos que existen muchos soles, ¿verdad? Existe un Sol de nuestro sistema planetario, que es bajo el cual giran todos los planetas y obedecen o hacen sus movimientos alrededor de este Sol sistema planetario. Existe otro Sol más grande que nuestro Sol Or del sistema planetario, que es el Sol de la galaxia, que se llama el Sol Sirio, pero también existen otros soles más grandes, más inmensos. Pero bueno, refiriéndonos al Sol de nuestro sistema planetario, como una expresión de la energía crística solar que da la vida a todas las criaturas, que da la vida a las plantas, a los árboles, a los seres humanos, nos da su luz, su energía. O sea, el Sol de nuestro sistema planetario en estos momentos se está alejando en ese viaje elíptico que hace hacia la región austral, hacia la Antártida, se está alejando más de acá del norte, ¿sí? Y es por eso que comienza junto con el invierno, pues los días se van haciendo más cortos, las noches se hacen más largas, el frío se intensifica. Y si el Sol continuara en ese viaje en ese viaje en movimiento elíptico que hace hacia la región austral, si se siguiera alejando de aquí del norte, nos dejaría aquí a la zona del norte como una mole de hielo y pues moriríamos de frío, ¿verdad? Pero bueno, eso se detiene o llega al máximo de su alejamiento hacia el viaje hacia el sur que hace el 24 de noviembre, ha alcanzado su máximo alejamiento de acá del norte. Y a partir del 25 de diciembre comienza ese regreso del Sol, del sistema planetario, hacia el norte. Entonces ese es el nacimiento cada día 25 de diciembre, nace en ese regreso que hace hacia el norte, donde viene a darnos nuevamente calor, nace y ese es un acontecimiento cósmico que se sucede cada año como un simbolismo de esa Navidad, del Cristo cósmico o del Cristo Sol, un acontecimiento que cada año, un drama cósmico que hace el Sol, donde después de diciembre a Semana Santa, el 21 de marzo, él pasa, viene nuevamente, o sea, en Semana Santa se sucede otro proceso cósmico que vivimos cada año, que es la Semana Santa, donde el 21 de marzo el Sol, junto con ese simbolismo del drama de la vida, pasión y muerte, la Semana Santa, el Cristo, él viene a crucificarse y la energía del Cristo Sol viene a fecundar el planeta Tierra, ¿sí? O sea, como que viene y se crucifica, lo fecunda, para que del 21 de marzo al 25 de diciembre ya el planeta Tierra ha quedado gestado y pasen 9 largos meses, del 21 de marzo al 25 de diciembre, 9 meses, que simbólicamente lo vemos en la gestación de cualquier ser humano, para que nuevamente el 25 de diciembre, después de 9 meses, del 21 de marzo al 25 de diciembre, nuevamente venga ese acontecimiento cósmico solar, el nacimiento del Cristo Sol y venga esa Navidad. Entonces, bueno, ahí estamos viendo ese simbolismo del Cristo Sol, del Cristo cósmico que se sucede cada año, ¿sí? Cada año, por eso estas fechas, algunos los llevan a la reflexión, otros los llevan a la meditación. Es como si en estos momentos estuviéramos viendo ese sol de la medianoche que nos invita a reflexionar, ¿sí? Donde el sol se oculta, pero nuevamente el sol nace. Y bueno, algunos entran en ciertas depresiones precisamente por eso, por el frío, las noches más largas. Pero bueno, son fechas especiales que tienen su magia, que son momentos que nos llevan a la reflexión, como decían los sabios, a buscar en el silencio gusto de los sabios en nuestro interior, a reflexionar sobre esos acontecimientos cósmicos donde nos invitan a un nacimiento de esas energías crísticas, a un nacimiento de esa vida espiritual en nuestro corazón. ¿Qué opinan los radioescuchas? ¿Conocían estos datos? Vemos el sentido que hay detrás de todo esto, los movimientos del mismo sol, cómo todas esas grandes culturas también han adorado al sol y no por una cuestión simplemente de ignorancia, sino porque ahí están siempre
Eso que hoy en día vemos como esos fenómenos o que lo vemos como algo interesante, pero que es esa sabiduría que tradicionalmente se conocía. Vamos a pasar a nuestra acostumbrada pausa y en un momento continuamos con el desarrollo de este tema, el simbolismo de la Navidad. La mezcalera. Aunque le corras, nuestro poder te alcanza. Nosotros tenemos el mando en el cuadrante. Ahora nuestras ondas tienen el mando. Cambiando el sonido. Cambiando la radio. 107.9. El mundo necesita más manos que cuidan, más voces que inspiran y más corazones que aman la vida. Por eso existe Asoprovida, el programa de la Asociación Protectora a la Vida. Escúchanos todos los viernes a las 11 de la mañana por el 107.9 FM, La Mezcalera, desde Villamadero, Michoacán. Entrevistas, reflexiones, proyectos ambientales, historias y sobre todo un espacio para activar la conciencia y actuar con responsabilidad. Ideas, acciones y voces que inspiran a vivir con respeto, amor y compromiso con la vida. Porque amar y respetar la vida es responsabilidad de todos. Onyx Podología presenta historias que te pondrán la piel de gallina, cuentos de terror, curiosidades que no sabías y música que te va a encantar. Escúchanos todos los viernes de 6 a 8 de la noche, solo aquí, en La Mezcalera. Onyx Podología presenta. Gnosis significa conocimiento, sabiduría, La gnosis es trascendental y transformativa. y enseña a la humanidad a ver, oír y palpar Todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas, Voz Gnóstica. Es un programa radiofónico gnóstico que se transmite todos los sábados a las 12 del día a través de XHVM 107.9 FM. Radio Comunitaria La Mezcalera de Villamadero, Michoacán. Les invitamos a que nos acompañen y aprendan sobre este conocimiento extraordinario. Voz Gnóstica, todos los sábados a las 12 del día. Voz gnóstica. Yo soy estudiante gnóstico. ¿Y qué enseña eso? Pues la gnosis es una escuela de regeneración. Es una escuela donde nosotros aprendemos a aprender, aprendemos a enseñar, aprendemos a callar, aprendemos a convivir y sobre todo aprendemos a amar a la humanidad. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México AC te invita a participar de nuestros cursos presenciales de autoconocimiento aquí en Villa Madero. Para más información, envía un mensaje al 33 3307 4800 y con gusto te indicaremos nuestros horarios. 33 3307 4800. Te esperamos. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Voz Gnóstica. Hoy con el tema el simbolismo de la Navidad, con nuestro invitado instructor de la cultura gnóstica, Alejandro Candia, que nos viene platicando sobre todos los simbolismos que encierran estas fechas, esa magia que nos envuelve en estos días. Alejandro. Gracias, Humberto. Bueno, pues continuamos. Quisiéramos hablar un poquito que la gente entienda lo que es el Cristo, porque lo que celebramos en estas fechas es el nacimiento del Cristo, no de una humana persona, decíamos, sino la Navidad es el nacimiento del Cristo. Pero bueno, vamos a saber que, bueno, ¿qué es el Cristo? El Cristo no es una persona,
El Cristo viene a ser ese título que se le entrega a aquel que se ha integrado con las energías crísticas solares, porque el Cristo es el fuego. O sea, de hecho, escrito está que el Cristo es un fuego devorador, que, o sea, el Cristo es una fuerza que, bueno, viene la palabra crisol, de la palabra fuego. O sea, la palabra fuego es el fuego del fuego, la llama de la llama, y decíamos vibra y palpita en toda la creación. Decíamos que ahorita hablábamos del sol que nos alumbra, de nuestro sistema planetario, y es un fuego que da la vida. Hablábamos del sol de una galaxia que es un sol mucho más grande que el sol de nuestro sistema planetario, y es puro fuego, pura energía creadora. Y hablábamos de esos soles más inmensos, los soles absolutos, donde emana la vida, donde se hace presente el Dios inmanifestado, el Dios creador, el Dios omnipotente, omnipresente, se le conoce como los soles absolutos, y es puro fuego, pura energía. Entonces, esa energía crística solar vibra y palpita en cada átomo de la creación. O sea, en cada átomo de la creación existen esas energías del fuego, así como de una fogata. Saltan muchas chispas de una fogata. Bueno, de esos soles se desprenden muchas oleadas de chispas virginales que vienen a tomar parte en la creación en todos sus reinos, en el reino mineral, vegetal, animal, humano. Entonces, bueno, es una energía crística dadora de vida, pero que también está en nuestro interior. O sea, en nuestro interior también llevamos una energía del Cristo, porque en nuestro interior existe un átomo del Padre, un átomo del Hijo, un átomo del Espíritu Santo. Entonces, el Cristo no es una persona. Sabemos que es el título que se le da a aquellos que han encarnado el Cristo en su corazón, el Cristo interior, y que se han unido, integrado con esas energías o fuerzas cósmicas, producto de un trabajo sobre sí mismos, en la muerte de sus defectos psicológicos, en el nacimiento de virtudes, en el nacimiento de sus energías creadoras y en el sacrificio por la humanidad, el sacrificio o el amor que tuvieron por ayudar a una humanidad, por enseñar a una humanidad. Entonces, bueno, todos conocemos a Jesús, el Cristo, ¿verdad? Como el Cristo, pero vemos, por ejemplo, los misterios egipcios, a Osiris, aquel que encarnaba la fuerza crística, se le llamaba un osirificado. ¿Sí? Vemos en el budismo, aquel que encarnaba esa fuerza crística, se le llamaba un Buda, o sea, el iluminado, y que es lo mismo que el cristificado. Entonces, bueno, han existido muchos grandes seres que han encarnado esa fuerza crística solar en su corazón, no solamente Jesús el Cristo. Claro, entre todos los cristificados hay niveles y niveles, y se le conoce a Jesús el Cristo como el más exaltado, el de más jerarquía entre todos esos cristificados. Pero uno vaya para las tierras de Oriente y ya se encuentra con Krishna como un cristificado. Allá uno va para las tierras del Oriente, allá en el budismo, y uno sabe que Buda, para ellos Buda es el cristificado. Para los antiguos aquí en México, para las antiguas culturas, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era un cristificado. Y así han existido muchos grandes cristificados, un Hermes Trismegisto, un Zoroastro, vemos por ejemplo un Bodhin o Botán en las tierras nórdicas, un Fujin en la China, una Amida en el Japón. O sea, han existido grandes hombres cristificados y también mujeres cristificadas que han hecho ese trabajo espiritual de alcanzar una iniciación espiritual, un grado espiritual, donde se encarna lo que se llama la iniciación venusta, que es cuando se integran con esa fuerza crística solar, que se integra con el Cristo interior particular que cada quien llevamos en nuestro corazón. Por eso el Cristo, Jesús el Cristo, él decía, él le invitaba a toda la humanidad y decía, bueno, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Él no dijo, yo solamente soy el único que puede alcanzar la perfección, ustedes siguen igual ahí. No, él decía, los milagros que vosotros veis que yo hago, ustedes los podéis hacer y aún más. Decía, vendrán otros que harán cosas mayores. Claro, decía, pero también cuidados de los falsos profetas, ¿verdad? Pero bueno, es un grado espiritual, así como aquí quien estudia ingeniería es el ingeniero, licenciado. Bueno, en la parte espiritual, quien alcanza ese grado espiritual, esa iniciación venusta, se le llama así, quien ha eliminado sus defectos psicológicos y quien ha hecho un buen uso de sus energías creadoras, pues alcanza lo que se llama el grado de la cristificación, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se conmemora es
el nacimiento de esa energía crística solar en Yeshua en Pandirá. Decíamos, o en Jesús el Cristo, que así se le conoce con ese nombre en los estudios gnósticos, a ese maestro, Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, Yeshua en Pandirá, que es lo que conmemoramos o celebramos históricamente, aparte de lo que hablamos hace rato, que cada año se conmemora esa Navidad del viaje que hace el sol. Entonces, bueno, históricamente se conmemora la Navidad de ese Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, que encarnó el Cristo en su corazón, como lo han hecho otros grandes seres y otras grandes mujeres cristificadas que también han existido. María, Isis, Rea, Cibeles, Nancy, Mara en el budismo, bueno, grandes mujeres que también han alcanzado ese nivel de la cristificación y al cual todo ser humano está llamado algún día a buscar su propia cristificación. Por eso decíamos esa frase, que si inútilmente habría nacido Jesús en Belén hace 2000 años, si no nace en nuestro corazón también. Entonces, bueno, eso es en cuanto a que entendamos esa parte de que ha habido muchos cristificados, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se habla de que, bueno, Cristo nace en Belén, ¿sí? Que el Cristo nace en Belén. Y bueno, en los estudios gnósticos se nos enseña que, bueno, ahí ya vemos con un simbolismo, ¿sí? Que se dice que Cristo nace en Belén. Y bueno, se nos enseña en los estudios gnósticos que en esos tiempos, pues no existía un lugar que se llamara Belén, o una aldea, o un lugar, una tierra que se llamara Belén, sino que esa es una palabra, bueno, viene a ser una palabra que tiene un simbolismo donde Belén significa torre de fuego, ¿sí? O sea, Belén significa torre de fuego. Y esa torre de fuego tiene un simbolismo alquímico, o que enseñaban los grandes alquimistas, que nuestra columna vertebral es esa torre de fuego. Cuando una persona hace un sabio uso de sus energías creadoras, que ahorita no vamos a enfocarnos a hablar de eso, pero que bueno, eso se enseña en los cursos que impartimos de Gnosis, cómo hacer un buen uso, un sabio uso de su energía creadora, su energía sexual, para hacer ese famoso ascenso del Kundalini que hablan los grandes alquimistas, o ese ascenso del fuego por la columna vertebral, que tiene que ver con la parte del nacimiento, ¿sí? Pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito ya ahora algunos aspectos simbólicos de lo que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de la Navidad. Ya que hablamos un poquito del Cristo como esa energía que vibra y palpita en el cosmos, en cada átomo de la creación, y que está en nuestro corazón, un átomo, el Cristo, que tiene que nacer en el corazón. El Cristo, sabemos que, bueno, viene el proceso de la anunciación, ¿sí? Para ir hablando un poquito de lo que se nos habla en las Sagradas Escrituras, la anunciación, que viene a ser precisamente, se le aparece a María, ¿sí? A María como esa expresión de la madre, se le aparece el ángel o el arcángel Gabriel, ¿sí? Que precisamente tiene que ser el arcángel Gabriel, porque él es el que tiene que ver con todo lo que son los nacimientos, con la gestación, con el embarazo, con los hijos, ¿sí? El arcángel Gabriel. Sabemos que existen 7 arcángeles que se habla, ¿verdad?, de cada planeta, en este caso el arcángel Gabriel de la Luna, Rafael el arcángel de Mercurio, el arcángel Uriel de Venus, el arcángel Michel del Sol, el arcángel Samael de Marte, el arcángel Sachiel de Júpiter, el arcángel Urifiel de Saturno. Pero tiene que ser precisamente el arcángel Gabriel, que rige la luna, que rige los misterios de la luna, el nacimiento, de las aguas, de la fecundidad, quien viene a anunciar a María el nacimiento, donde dice que por obra y gracia va a ser gestada por el Espíritu Santo. Todos hemos nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la misma energía creadora, la energía sexual, el que dicen las Sagradas Escrituras, el fuego creador del Espíritu Santo, el fuego creador de la zarza de Oreb, el fuego del Espíritu Santo, que tiene que ver con los misterios de la energía creadora. Es decir, todos nacimos de una energía sexual, ¿sí? Todos nacimos de la unión de un esperma con un óvulo, y hay un misterio del nacimiento de por obra y gracia del Espíritu Santo. Y bueno, se le dice a María que va a quedar gestada y que llevará un hijo que llevará por nombre Emanuel. Y desde ahí ya empiezan las primeras preguntas, los primeros cuestionamientos. Dicen, bueno, ¿por qué en la Biblia dice que tendrá un hijo y que llevará por nombre Emanuel? Pero ¿por qué después ya no se le conoce como Emanuel, sino como Jesús?
Bueno, la palabra Emmanuel significa el hijo de Dios, o sea, o viene a simbolizar el hijo de Dios, la palabra Emmanuel. Pero después aparece como Jesús, ¿sí? Como Jesús, que también es un nombre muy simbólico porque Jesús es Yeshua y Jesús significa el Salvador, ¿sí? Y bueno, en la Gnosis se nos enseña que todos estamos llamados a ser ese Jesús, o sea, ese Yeshua, ese Salvador de nuestra propia alma. Todos estamos llamados a salvar nuestra propia alma o a salvar a nuestro propio Cristo interior. O sea, todos estamos llamados a convertirnos en ese Jesús, en esa parte humana que tiene que salvar a su propia alma, a su propio Cristo interior, a su Cristo interno. Y todos estamos llamados a ser ese Jesús, ¿verdad? Por ahí el maestro Samael él nos decía, él decía el maestro Samael en sus enseñanzas que decía, bueno, decía Jesús, la suprema imperfección, el Cristo, la suprema perfección, porque el Jesús es esa parte humana de nosotros que está llena de defectos, de errores, ¿sí? Pero que lleva en su corazón una parte crística que es perfecta en nosotros. O sea, el Cristo, siendo profundamente casto, tiene que revestirse con nuestra lujuria. El Cristo, siendo actividad, diligencia, movimiento, se reviste con nuestra pereza. El Cristo, siendo humildad, se reviste con nuestro orgullo. El Cristo, siendo amor, se reviste con nuestra ira. El Cristo, siendo caritativo, se reviste con nuestro egoísmo, nuestra envidia. Y así con cada una de las cuestiones egoicas con las que se reviste. Por eso vemos simbólicamente que el Cristo nace en una cueva, ¿sí? En un establo, ¿sí? En un pesebre. El pesebre simboliza el corazón, ¿sí? El pesebre simboliza el corazón y nace rodeado de animales. Allí cerca del pesebre vemos algunos animalitos que están ahí. Esos animalitos simbolizan los yoes, los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, como decíamos, la ira, la envidia, la codicia, la lujuria, el odio, los celos, etcétera, que están ahí alrededor acechando a ese Cristo pequeñito que están haciendo en el corazón, que es cuando una persona comienza un trabajo espiritual para que vayan haciendo en virtudes, en valores, que vayan haciendo los principios del alma, facultades, leyes, valores, virtudes, pues el ego, los yoes de nosotros siempre ponen una resistencia, siempre están al acecho para que ese Cristo que vamos en nuestro corazón no crezca o que no crezcan esos valores, esas virtudes en nuestro interior. Por eso nace en un establo. Ese establo viene a simbolizar nuestra mente, ¿sí? O sea, nuestra mente desordenada, donde dice por ahí una máxima que Dios está tan cerca de nosotros que tan solo por medio está la mente. La mente no nos permite sentir la presencia de Dios en el corazón. La mente nos hace estar siempre viendo en el pasado, en el futuro, en preocupaciones, en luchas mentales y no nos permite sentir la inspiración, el amor de Dios, la paz, la armonía que podemos encontrar cuando nos vamos a ese pesebre en el corazón. Entonces el Cristo nace en un humilde pesebre. O sea, ya desde ahí hay una enseñanza que nace en un corazón humilde, no en un corazón lleno de orgullo. Y bueno, viene esa anunciación, queda gestada María, y luego aparece otra cuestión simbólica donde dice, bueno, ahora vamos a ponerle un padre, ¿sí? Pues ya está la madre, ahora vamos a ponerle un padre. Y entonces se dice que van a buscar entre los ancianos del templo, van y buscan entre los 12 ancianos del templo, que esos 12 ancianos del templo simbolizan los 12 genios zodiacales que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Los 12 ancianos zodiacales de cada uno de los signos zodiacales de Aries a Piscis. Y bueno, dicen, al que le florezca más la vara, pues es al que vamos a escoger como padre de ese niño, de esa criatura. Y resulta que escogen a José, que es el que le florece la vara. La vara tiene un simbolismo. La vara, decíamos, es esa torre de Bel, esa torre de fuego. La vara es nuestra columna vertebral. Y dice, al que le florezca la vara, que en este caso en la glándula pineal, aquella persona que va trabajando con su energía creadora, lo que hablábamos ahorita de los misterios alquímicos, que no nos vamos a dedicar ahorita a explicar, a desarrollar todo eso, pero que tiene que ver, decíamos, con esos misterios de cómo hacer un sabio uso de nuestra energía creadora.
y que, bueno, vemos que le florece la vara en la glándula pineal, que vemos simbólicamente en muchas religiones, la aureola de los santos, la pluma, la serpiente que subían los egipcios ahí en la cabeza, en la frente, la pluma de los indios, el bonete que usan los cardenales, los curas, el gorro cónico de los mayas, etcétera. ¿Qué símbolo es? El símbolo de un hombre casto, ¿sí? Porque José, en el árbol sefirótico cabalístico, es Yesod, que es la piedra. Y la piedra o yesod tiene que ver con el sexo, o sea, con aquel hombre casto que sabe hacer un sabio uso de su energía sexual o creadora. Y entonces, bueno, ponen a José. Y ahí vienen otras preguntas. Dicen, bueno, ¿por qué a María, siendo tan joven, le ponen a José, que era un anciano? O sea, ¿por qué no le escogieron a alguien más joven, de su edad, etcétera? No, porque ahí hay un simbolismo. O sea, José es un anciano, barbado, cabello blanco, porque simboliza la sabiduría del Padre. María es joven porque simboliza el aspecto femenino o la madre naturaleza que se renueva incesantemente, que siempre es joven, que siempre se está renovando la madre naturaleza. Entonces ahí aparecen pues ese simbolismo y que decíamos, bueno, que después nace en ese pesebre rodeado de esos animalitos que están al acecho del que simbolizan los defectos, los yoes, que cuando decíamos que cuando uno empieza a hacer un trabajo, siempre va a haber esa resistencia de la pereza, del orgullo, cuando una persona dice, bueno, ya quiero ser una persona que tenga mucha comprensión, amor, que no sea reaccionaria, y siempre va a estar ese animalito de la ira al acecho, queriéndonos hacer reaccionar, llenos de ira. Y una persona dice, quiero ser casto, y van a estar esos animalitos de la lujuria, queriéndonos acercar en la lascivia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el nacimiento de Belén tiene ese simbolismo eh, de lo que, bueno, decíamos, donde el Cristo tiene que nacer en nuestro corazón. Al Cristo también se le conoce como la unidad múltiple perfecta, ¿sí? La unidad múltiple perfecta. Que decíamos, ¿por qué? Porque todos llevamos en el interior esa parte espiritual, todos tenemos las mismas posibilidades de hacer un trabajo espiritual, de ser mejores seres humanos, de eliminar los defectos, de nacer en virtudes, de despertar nuestra conciencia, de religarnos, unirnos a Dios, de sernos seres más espirituales, más llenos de amor. Todos tenemos las mismas posibilidades, porque todos tenemos esa parte crística en nuestro corazón, más allá de los defectos psicológicos, todos llevamos un Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón, y de ahí viene ese simbolismo de que decíamos que es la unidad múltiple perfecta. Si recordarán ustedes, por ejemplo, cuando en la Semana Santa, cuando el Cristo está en la cruz y lo están crucificando, a pesar de todo lo que le hicieron a él ahí en la cruz, el Cristo todavía con gran amor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque, bueno, esos seres cuando encarnan ese infinito amor, cuando han hecho su obra, su trabajo espiritual, cuando han eliminado todos sus defectos, ese Cristo que han encarnado cósmico en su corazón, sienten el amor por cada Cristo que llevamos, que lleva cada ser humano en su corazón, sienten ese amor. O sea, todos somos parte de él, del Cristo. De hecho, hay una enseñanza que cuenta el maestro Samael de, de Jesús el Cristo. Sabemos que en el drama del Cristo, por ejemplo, bueno, la palabra Cristo también significa el ungido, el que ha sido ungido por esas energías crísticas solares. De ahí también tiene una etimología. De hecho, la etimología de la lengua española viene del Cristo el ungido. Y sabemos que en ese drama del Cristo aparece Juan el Bautista, que también es un ungido, un cristificado. De hecho, él era el guía de esa humanidad en esa época, el que daba las enseñanzas, las cátedras, pero que tuvo el valor de reconocer, como la Biblia nos dice, que Juan el Bautista sabía que venía Jesús el Cristo y que era más grande que él. Y él le decía a sus discípulos, Juan el Bautista, decía, es necesario que yo mengüe, o sea, tuvo esa humildad de reconocer que venía alguien más grande. Y dijo, es necesario que yo mengüe, o sea, que yo me baje. Dice, porque viene alguien más grande que yo. Dice, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que os bautiza con fuego, lo que hablamos del Cristo como el fuego. Y bueno, se encuentran Jesús el Cristo, Juan el Bautista, y el uno reconoce al otro, el otro reconoce al otro,
Y bueno, vemos esa enseñanza donde Juan el Bautista se deja bautizar por Jesús el Cristo y Jesús el Cristo se deja bautizar por Juan el Bautista. Y ahí hacen esa expresión de la unidad, ¿sí? Que es la energía crística que nos une a todos. Así como cuando un grupo, un pueblo se une a orar, quien nos integra, quien nos une es el Cristo, ¿sí? Porque es la unidad múltiple perfecta. Cuando se une un grupo religioso en una misa, en un ritual sagrado, quien nos une es el Cristo. O el misterio de la transubstanciación del pan y del vino que se maneja en las diferentes religiones. Todos se reúnen ante un altar, ante una piedra como expresión del Cristo, ante el Cristo que está en un altar, para recibir esas energías crísticas solares que se depositan en un pan y en un vino, y el Cristo es quien nos une. De hecho, el maestro Samuel, él habla que él hizo una investigación en meditación, porque bueno, era un atleta de la meditación, el maestro Samuel, el fundador de las instituciones gnósticas. Dice que él hizo un experimento en esa meditación, donde entró en esos estados de éxtasis, de shamadí, de estados muy elevados en la meditación, y él se concentró en Jesús el Cristo, y dice que se vio después él siendo Jesús el Cristo. Pues en esa se sorprende al él verse como él el Cristo, y entonces dice, bueno, ahora voy a hacer otro experimento, ahora voy a meditar y concentrarme en Juan el Bautista. Igual entró en esos estados de meditación, de éxtasis, de shamadí, y se vio ahora siendo Juan el Bautista. Entonces él entendió como el Cristo, la unidad múltiple perfecta. Él decía, bueno, si me concentrara en el corazón de cada uno de ustedes, me veré siendo cada uno de ustedes, porque todos llevamos esa parte crística, todos hemos salido de Dios, del mismo Padre, todos somos uno dentro del seno del Padre, dentro del seno de Dios. Por eso se dice que bueno, el todo se reduce a la unidad se reduce al todo. Entonces por eso dice que el Cristo es la unidad múltiple perfecta, por eso uno tiene que aprender a amar a todos sus semejantes, porque más allá de la parte egoica de cada ser humano, hay un Cristo pequeño en el corazón de cada ser humano, una parte espiritual con la cual uno tiene que aprender a convivir. Lastimosamente uno siempre convive del ego de uno con el ego de otra persona, y uno tiene que aprender a ubicarse en esa parte interior, en su corazón, en esa parte de amor del Cristo que hay en su corazón para convivir y darse cuenta que el Cristo está en el corazón de todos, y que por eso tenemos que aprender a tratarnos bien entre todos, a estar en armonía entre todos, porque más allá de los defectos de cada persona, hay un Cristo en el corazón de esa persona al cual debemos de tratar bien y no maltratar, no dañar a nadie, a ningún ser humano, a ninguna persona, no tener rencor con nadie, ¿eh? De ahí eso que decía el Cristo, decía, antes de venir a orar al Padre, primero ponte en paz con tus hermanos, antes de querer venir a orar a Dios. Entonces, bueno, pues para continuar con otras cositas muy interesantes en este proceso de la Navidad, vemos, por ejemplo, que cuando el Cristo iba a nacer, aparecen también los famosos 3 reyes magos, ¿sí? Que ellos tenían que llegar, o querían llegar, o tenían que llegar al nacimiento del Cristo. Ellos sabían que iban a ser un cristificado, que iban a ser Jesús en ese pesebre, y ellos querían llevar esos presentes al nacimiento y estar presentes, o sea, llevar esos presentes y estar presentes en el nacimiento del Cristo. Y entonces ellos, bueno, empiezan a hacer ese recorrido y son guiados por una estrella, ¿sí? Esa estrella que nos guía es esa conciencia que nos tiene que guiar en todos los procesos de nuestra vida, tanto física como espiritual. Tenemos que guiarnos por esa estrella de nuestro corazón, por esa estrella de nuestra conciencia. Y ellos, como magos, ¿sí? Eran magos, o sea, símbolo de que son iniciados, símbolo de que también son hombres sabios, hombres de un nivel espiritual elevado, son magos, y por eso llevan sus capas, llevan su turbante, sus capas, su barba, como símbolo de la expresión de 3 hombres sabios, ¿verdad? Que se guiaban por la conciencia, y que incluso simbólicamente, bueno, eso ya no propiamente en las Sagradas Escrituras en la Biblia, pero lo vemos en las famosas pastorelas que se escenifican. Vemos que, por ejemplo, ellos como magos, como iniciados, se guiaban por la luz interior, por esa estrella. Pero vemos en esas pastorelas, vemos a los pastorcillos,
que ellos seguían. Ellos seguían por la dualidad de la mente, o sea, seguían que así es nuestra vida a veces, nos guiamos por esa dualidad, entonces les aparece un ángel y les dice cosas buenas, cómo tienen que guiarse, y los pastorcillos obedecen. Pero después aparece el diablo como ese símbolo de la maldad del ego en nuestra mente, de los yoes, de los defectos, y que nos incita a la pasión, al deseo, a los vicios, a la maldad, y entonces uno se deja guiar por eso. Por eso el Cristo está más allá del bien y del mal, más allá del ángel y del diablo, más allá del bien y del mal, porque es la conciencia, el Cristo es la expresión de la conciencia. Entonces, bueno, esos reyes magos se guiaban por esa estrella que simbólicamente o esotéricamente sabemos que es la estrella de Salomón o la estrella de David, esa estrella de 6 puntas, que tiene un simbolismo también del nacimiento, porque forman una cruz, son dos triángulos que se cruzan y que forman esa estrella de 6 puntas, esa estrella de David. Que bueno, sería muy largo adentrarnos a esos misterios de esa estrella, pero que tiene 6 puntas, tiene junto con los cruces, las entradas se forman 12, como lo que hablábamos de las 12 constelaciones zodiacales, etcétera. Pero bueno, lo más interesante es que ellos tenían que llevar unos presentes al Cristo, y esos presentes que ellos llevan, pues son muy simbólicos, es decir, aparece Melchor, Gaspar y Baltasar, y cada uno de ellos llevaba un presente, o sea, el uno llevaba el oro, el otro incienso y el otro mirra, que esos son presentes o símbolos esotéricos muy simbólicos, que el oro representa la castidad, ¿sí? La castidad, la energía crística solar que hay en nuestro interior, nuestra energía creadora. Como decíamos, todos nacimos de un simple esperma microscópico, pero imagínense ese potencial de energía que había ahí, que cuando fecundó el óvulo, pues creó nuestro cuerpo, células, átomos, moléculas, órganos. O sea, somos el resultado de esa energía crística solar que está depositada en esa simiente que nuestro padre fecundó, y bueno, en ese esperma se fecundó en el óvulo de una mujer. Y bueno, ese es el oro, símbolo de la castidad, ¿verdad? Que para encontrarnos con el Cristo interior hay que ser hombres castos, castos de una mente casta, de una mente pura, de quien sabe valorar esas energías creadoras. Después tenemos la mirra como una representación de la justicia, de lo que estamos llamados a ser cada ser humano, un hombre recto, una persona recta, una persona que tiene una rectitud en sus hechos, una rectitud en su forma de pensar, de sentir, de actuar. Una persona recta es aquella que no viola las leyes de Dios. Una persona recta es aquella que no le causa daño a nadie. Una persona recta es la que se va guiando por esa estrella, por esos valores, por esa conciencia, y no por los yo. Es una persona justa que sabe vivir esa vida con equilibrio entre la parte material y la parte espiritual. Y bueno, el otro regalo que lleva era el incienso, que representa una mente pura, que tenemos que tener una mente pura, una mente inspirada, una mente donde ya no aparezcan esas cuestiones egoicas en nuestra mente, sino que tenemos que ir haciendo esa purificación de nuestra mente. Entonces ellos llevan esos 3 presentes al nacimiento del Cristo. Cada vez que uno va a encontrarse con su Cristo en una oración, en una meditación, en un acto litúrgico sagrado, cuando se va a encontrar consigo mismo en la naturaleza, qué sé yo, cuando uno quiere adentrarse en su interior, uno tiene que saber que tiene que ir teniendo esos 3 presentes en su trabajo espiritual. O sea, ser un hombre casto, tener una vida recta, un hombre justo, tener una mente inspirada, son los 3 presentes que tenemos que nacer. Y bueno, hay otros simbolismos ahí que los queremos tocar, aunque sea por encimita, porque se nos está agotando el tiempo, que bueno, simbólicamente un rey mago era de color o moreno, negrito, como pudiéramos decir, el otro era blanco y el otro era rubio. Que esos son significados también de procesos alquímicos o procesos de la energía, del trabajo que va realizando un hombre con su esposa, con su mujer, en el trabajo de la magia sexual, en el trabajo de la alquimia, en el trabajo de la castidad científica, que no nos vamos a entrar mucho en eso, pero que los invitamos a que conozcan más a fondo nuestros estudios. Pero entonces, bueno, el uno estaba simbolizado, como decíamos, ese hombre de color, que en la alquimia se simboliza con el cuervo negro,
que es el proceso cuando nuestra energía está sucia, producto de pensamientos egoicos, negativos, emociones negativas, producto de una mala alimentación, que le metemos basura a nuestro cuerpo de cualquier alimentación no muy sana. Pero cuando un hombre empieza a purificarse, empieza a alimentarse de una manera correcta, sana, empieza a saber seleccionar sus impresiones, lo que escucha, lo que ve, empieza a ver cosas buenas que alimenten el alma, el espíritu, buenas lecturas, etcétera, etcétera, pues se va blanqueando, se va purificando esa energía en nuestro interior y se va blanqueando. Y posteriormente, cuando ya va haciendo un trabajo en esos misterios de la castidad, de la alquimia, de transformar ese plomo en oro, pues aparece, después de, de ese cuervo negro, aparece la paloma blanca y después aparece esa águila amarilla representada en ese rey mago rubio. ¿Qué son esos tres colores de la alquimia? Que eso, bueno, se pudiera profundizar más, pero bueno, para eso no necesitaría un curso de ir enseñando todos esos misterios de los grandes alquimistas. Y para después convertirse en ese famoso cuarto rey mago, que se habla también en los misterios del cuarto rey mago, que no es otra cosa que el mismo Cristo, que en el drama del Cristo en la Semana Santa también le colocan una capa, cuando ya lo llevaban a la cruz, le colocan una capa roja, como ese símbolo del color rojo púrpura que se alcanza, simbolizado en ese color sí, de ese faisán, ¿verdad? En ese color ahí. Entonces, bueno, eso en cuanto al simbolismo de los tres reyes magos que llevan esos presentes, ¿verdad? Que es la solarización de los cuerpos de oro del hombre. Y bueno, vemos otro simbolismo ya posteriormente, ya para ir cerrando, que ya cuando el Cristo nace, cuando el Cristo está pequeño, que aparece otro simbolismo muy, ahora sí que de mucha enseñanza para nosotros, que es la famosa huida a Egipto, cuando José y María, sabemos que Herodes buscaba a esos niños para matarlos, para degollarlos, que lo vemos simbólicamente representado en el día 28 de los Santos Inocentes. Y José con María llevan al Cristo entre sus brazos en ese burro montado ahí y hacen esa huida a Egipto, que ese es algo también totalmente simbólico. Egipto es nuestro corazón. El Cristo, o sea, nosotros tenemos que cada vez que uno está asediado por la mente, por malos pensamientos, viviendo de preocupaciones, en la charla psicológica, en la dualidad, en pensamientos negativos, en el pasado, en el futuro, y que uno no aprende a vivir el instante que es de Dios, entonces uno tiene que hacer esa huida a Egipto para que esos yoes defectos o ese Herodes no nos mate ese Cristo íntimo, sino que uno tiene que hacer esa huida de la mente, que es ese Jerusalén, y huir al corazón. Esa es la huida a Egipto, ¿sí? Salir al corazón, uno ubicarse en el corazón, concentrarse en el corazón, en ese centro permanente de conciencia, en ese centro de gravedad, que los invitamos a los radioescuchas ahorita que se sientan ahí en el corazón, que se sientan que son más que un cuerpo de carne y hueso, que son más que una mente, que tenemos una parte de ese Cristo en nuestro corazón, sentir una parte de Dios, conectarnos con Dios, sentir la presencia de Dios en el corazón en el instante, en el aquí y ahora. Y la huida a Egipto que uno tiene que hacer a cada instante, que uno se autoobservó y se dio cuenta que ya estaba gravitando en un pensamiento que nada tenía que ver con el instante, con el aquí y ahora, para que después regrese a esa mente inspirada, a esa Jerusalén, pero ya celestial, algún día. Entonces, bueno, ese famoso degollamiento de los inocentes ya encierra otros simbolismos también un poquito más profundos que tampoco nos vamos a entrar, pero que, bueno, son procesos iniciáticos donde se enseña que realmente Herodes no buscaba matar a niños, sino que buscaba matar a esos grandes maestros iniciados que se encontraban en una segunda iniciación de misterios mayores, que son procesos espirituales elevados, y era quienes se buscaba matar, ¿verdad? Como en todas las épocas ha existido eso, que se han llevado a la hoguera, a la Inquisición, a grandes sabios, como en todas las épocas. Entonces, bueno, pues ya para cerrar, pues quisiéramos hablar ya de otro simbolismo de lo que es el árbol de Navidad, ¿verdad? Que es un pino. El árbol del pino siempre tiene que ver con esa mente inspirada. Y bueno, ese árbol del pino que ahorita uno los adora en todas las casas, se adorna con luces, se esfera, se le pone una estrella encima, en la punta. Es el simbolismo del árbol sefirótico que eran los cabalistas, de nuestro árbol sefirótico, el árbol de la vida,
que bueno, algunos de los temas de pronto hablarán de eso. Y que bueno, esas luces que tenemos que encender son esas luces de nuestros 7 chakras, de nuestras 7 iglesias que están en nuestra columna vertebral, esas 7 chakras que son esos poderes internos del hombre que tenemos que despertar, esas esferas, símbolos, esas virtudes, y esa estrella que es la parte más espiritual, la parte más elevada que hablábamos que tiene que resplandecer en nuestra glándula pineal, como hablábamos de la aureola de los santos, la serpiente, los egipcios, etcétera, que es la parte espiritual, cuando un hombre ha hecho un buen uso de esas energías creadoras, y ese es ese árbol de la vida, ¿verdad? Que están simbolizados en nuestra columna vertebral. Y bueno, ya un poquito más, un poquito ya más, ya no tanto de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, pero que bueno, las tradiciones, por ejemplo, vemos la piñata de 7 picos, ¿verdad? La piñata de 7 picos que en estas fechas de Navidad se comparte y se parte. Bueno, esa famosa piñata, la original, pudiéramos decir que era la de 7 picos, que simbolizaba cada uno de esos 7 picos, los 7 defectos capitales que tenemos que eliminar: la pereza, la ira, la envidia, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, etcétera. Y que bueno, alguien con los ojos vendados, símbolo de que cuando uno no ha despertado su conciencia, cuando uno, los yoes nos manejan, nos tienen así en esa ceguera interior, y con un palo, que es también un simbolismo fálico, bueno, le da la piñata y entonces la rompe, o sea, es símbolo de que elimina los defectos. Cuando uno elimina los defectos, se quita la venda, se da cuenta que existen otras cosas en el interior, y bueno, de ese interior de la piñata salen los dulces, la fruta, símbolo de los valores, las virtudes que están atrapadas en cada defecto psicológico ahí en nuestro corazón. Entonces, bueno, pues la invitación es para que estas fechas de Navidad las vivamos. No son fechas de reflexión para que uno se integre en la meditación, en la oración, en los retiros espirituales, algún lugar sagrado, en su recámara, a reflexionar sobre lo que ha sido su vida, cómo puede mejorar su vida, cómo puede dedicarse a buscar la sabiduría, la verdad. Los invitamos a los conocimientos gnósticos, a los cursos que se imparten, y que estas fechas no nos olvidemos del invitado. Lamentablemente en esta época la humanidad festeja con regalos, con fiestas, con cenas, algunos ya con bacanales, borracheras, y por todos lados se habla de la parte material, de regalos, de fiestas, de convivios, porque al final el Cristo es quien integra, pero muchas veces se olvidan del festejado. O sea, casi nadie se acuerda del Cristo, que es lo que realmente se festeja. No solamente el Cristo, hablando de Jesús, el Cristo de Jesús de Nazaret, que sí se conmemora también ese acontecimiento, pero casi nadie se acuerda de su Cristo interior, de su Cristo, o sea, que es el invitado al festejado, y todos festejan sin integrarse con el festejado. Entonces, integrémonos con el Cristo, recordémonos de esas enseñanzas de hace más de 2000 años que nos hablan del nacimiento del Cristo en el corazón de ese gran maestro Jesús de Nazaret, pero que nos llama a que nazca también ese Cristo en nuestro corazón, que nazca en nuestro interior. Entonces, bueno, esa es la invitación que hacemos a todas las radioescuchas de Villamadero, de Michoacán, en el YouTube, donde se vaya a compartir estas enseñanzas. Y agradecerle a Humberto la oportunidad que nos da para volver a compartir hoy, la segunda vez que compartimos con ustedes. Un Dios le pague a Humberto, y ojalá que hayamos podido llegar al corazón, a la conciencia de todos los que escuchen este programa, y están cordialmente invitados a una enseñanza, una sabiduría que los invita a eso, a que nazcamos, a que haya una Navidad en nuestro corazón, a que nazcamos en valores, en virtudes, que seamos mejores seres humanos, que busquemos ese despertar de la conciencia, que busquemos esa unión con Dios, con el Padre, que le hallemos ese sentido real que la vida tiene, que es que se produzca esa Navidad en nuestro corazón, que haya un nuevo nacimiento, que seamos una persona donde haya esa Navidad o ese nacimiento de valores, de virtudes en nuestro corazón. Entonces, bueno, muchas gracias, Humberto. No sé si hay alguna pregunta o ya se cierre con esto. Y pues un saludo para todos tus radioescuchas. Un gusto haber podido compartir con ustedes y con las personas que escuchen esto en el YouTube. Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente por tu participación, por aceptar la invitación.
Esperemos, bueno, ya pues no sea la última vez, ¿verdad? Más adelante podamos ahí compartir más de estos temas. Y bueno, un agradecimiento también, como siempre, al equipo de La Mezcalera, a don Everardo, su esposa, su familia, a Enrique Castro, que nos apoya con la transmisión. Y bueno, un saludo para todos los radioescuchas, todas las personas de Vía Madero. Esperemos podamos llevarnos algo de provecho, llevemos esto a la reflexión, todo esto que hemos aprendido durante esta transmisión, poderlo llevarlo a la reflexión y nuevamente reiteramos la invitación a nuestros cursos presenciales de autoconocimiento, los cuales se están impartiendo permanentemente en Villa Madero. Los invitamos nuevamente a participar de nuestros cursos. Pueden pedir informes al 3307 4800, 3307 4800 cuando hay nuevas aperturas, nuevos grupos y bueno, para seguir aprendiendo de todo esto y sobre todo aplicándolo para nuestro beneficio. Bueno, una vez más, muchas gracias, Alejandro. Gracias. Muchas Gracias. gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo sábado en una emisión más de nuestro programa Voz Gnóstica aquí en La Mezcalera. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sofía, la que nosotros necesitamos y no la encontramos fuera de sí mismos, sino dentro de nosotros mismos. Ha terminado Voz Gnóstica, programa radiofónico con el fin de difundir la cultura de la gnosis. Escúchanos por esta emisora en este horario. Voz Gnóstica.